todos ustedes. El día de hoy voy a hablar de forma sencilla pero completa cuáles son las causales de la suspensión perfecta de labores, figura jurídica adoptada como medida por el gobierno en ese estado de emergencia decretado por la pandemia provocada por el COVID-19. Dentro de la normativa específica tenemos el decreto de urgencia número 038 del 2020, norma con rango de ley, como el decreto supremo 011-2020-TDR y el decreto supremo 012 del 2020 TDR. Así también tenemos el protocolo 004 del 2020-SUNAFIL, el Large INI, protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas respecto a la verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia número 038 del 2020. Así también se observa que la normativa es aplicable a todos los empleadores y trabajadores del sector privado bajo cualquier régimen. Son dos las causales para aplicar la suspensión perfecta de labores, esto siempre ante la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber. La primera causal es por la naturaleza de las actividades y la segunda por el nivel de afectación económica. Corresponde a la naturaleza de las actividades, podemos encontrar dos supuestos. El primero, ante la imposibilidad de aplicar trabajo remoto. El segundo supuesto, ante la imposibilidad de aplicar licencia con goce de haber. En el primer supuesto existen tres criterios. El primer criterio es porque para realizar la actividad se requiere la presencia del trabajador de forma indispensable. Por ejemplo, el caso de los trabajadores de fábrica. El segundo criterio es porque las actividades requieren la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden ser operadas en el centro de labores. Por ejemplo, los operadores de maquinaria pesada y los operadores de alguna maquinaria especializada. C, cuando el trabajador realice otras actividades que resulten inherentes a las características del servicio contratado. Por ejemplo, el servicio de un animador de una orquesta. El segundo supuesto, ante la imposibilidad de aplicar licencia con goce de haber. Esto debido a que no se puede realizar compensaciones, existen cuatro criterios. A, cuando la jornada del empleador cuente con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día. Por ejemplo, existen 3 horarios, dentro de la jornada de trabajo, de 8 horas cada horario. B, por la naturaleza riesgosa de las actividades, la extensión del horario pueda poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. En este caso podemos observar, por ejemplo, los choferes, Tenemos cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas por leyes u otras disposiciones normativas o administrativas. Por ejemplo, cuando existen ordenanzas o algunas resoluciones municipales que establecen horarios de las discotecas, por ejemplo, hasta hora de atención 3 de la mañana, no se va a poder compensar porque ya existe un límite en el horario establecido por una norma administrativa. En cuanto a la causal número 2 por nivel de afectación económica, podemos observar dos supuestos. El primer supuesto, cuando los empleadores realizan actividades que sí se encuentran permitidas de ser efectuadas durante el estado de emergencia. El segundo supuesto, cuando los empleadores realizan actividades que no se encuentran permitidas dentro del estado de emergencia. Estos supuestos tienen en cuenta los criterios establecidos en el Decreto Supremo 044 del 2020 PCM. En cuanto al primer supuesto, tenemos aquellos empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas de ser realizadas durante el estado de emergencia. Si esta medida de la suspensión perfecta de labores se aplicó en el mes de abril, podemos observar dos ítems. A, cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la PLAM entre el nivel de venta de marzo del 2020 y marzo del 2019 registra un incremento mayor de 6 puntos porcentuales para la MIPE y 13 puntos porcentuales para medianas y grandes empresas, se podrá aplicar la figura de la suspensión perfecta de labor. Podemos observar el ejemplo del supuesto A para una no MIPE. Acá podemos observar que en el mes de marzo del 2020 esta MIPE registró 28.000 soles como suma de las remuneraciones de la planilla electrónica. Esto lo dividimos entre las ventas que tuvo en ese mes de marzo del 2020 y lo multiplicamos por 100, lo que nos da 40%. Tenemos estos datos. El primer dato
en cuanto a la sumatoria de las remuneraciones, lo obtenemos de las declaraciones juradas presentadas mediante el formulario 621, que corresponden a las declaraciones mensuales de IGB y renta obtenida a través del portal SUNAT Operaciones en línea SOL. Deberá permitir identificar lo reportado en la casilla 301 del referido formulario. Asimismo, en cuanto a que no se haya presentado esta declaración, el formulario 621, por no haber vencido aún el plazo de presentación, el empleador debe calcular el monto que corresponde reportarse como ingreso neto del mes en la casilla 301 y acreditarlo con su registro de ventas u otros libros contables que hagan sus veces. Las remuneraciones, estas se pueden obtener del PDT 601, que es la planilla electrónica, con la información declarada sobre las remuneraciones en el mes de marzo del 2020. Asimismo, vamos a calcular el ratio del mes de marzo del 2019. Acá tenemos que la sumatoria de remuneraciones es 28.000 soles. Esto se va a dividir entre las ventas de ese mismo mes de marzo del 2019, que son 130.000 soles. Esta ecuación nos va a dar 21.53%. Finalmente, realizamos la resta respectiva entre los dos meses y nos va a salir 18.47. Esto quiere decir, lo comparamos con nuestro criterio A, que señala que cuando supere los 13 puntos porcentuales, en cuanto a las no MIPE, que son las medianas y pequeñas grandes empresas, sí se podrá aplicar la suspensión perfecta de labores. Entonces tenemos que sí aplica. Las medidas adoptadas a partir del mes de mayo, tenemos que cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la PLAME entre el nivel de ventas del mes previo en que se adopta la medida con el mismo del año anterior, registra un incremento mayor de 12 puntos porcentuales para las MIPE y 26 puntos porcentuales para medianas y grandes empresas. Pues también tenemos nuestro ejemplo aplicado a las no MIPES. En nuestro ejemplo podemos ver la ratio del mes de abril del 2020 comparado con la ratio del 2019. Se aplica la misma fórmula sumatoria de las remuneraciones del mes de abril de 2020, 21.000 soles, divididos entre 110.000 soles. Esta información la tenemos dentro del P621. Acá hay un supuesto donde también te podría aplicar suspensiones perfectas solicitadas por por personas naturales acogidas al nuevo RUS. ¿No? Ahí tenemos que tener en cuenta ya no el P621 porque ellos no tienen obligación de presentar este formulario, sino los comprobantes físicos o electrónicos de la empresa. Bueno, esta ecuación nos va a dar 19.09. Aplicamos de forma similar en el mes de abril de 2019 sumatoria de remuneraciones entre las ventas de ese mes de abril de 2019 multiplicado por 100, teniendo en cuenta que las ratios son calculadas en puntos porcentuales. Comparamos, acá nos va a dar 1.59. Nos vamos al supuesto B. Recuerden que esta medida fue solicitada a partir de mayo y tendría que superar los 26 puntos. Por el contrario, acá vemos que tiene 1.59. Es lógico porque si comparamos las ventas en abril de 2020 son 110.000 y en abril de 2019 fue 120.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no ha habido muchas diferencias en cuanto a ventas. Así también tenemos el segundo supuesto de la causal número 2, correspondiente a aquellos empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas de ser realizadas durante el estado de emergencia. En cuanto a las medidas solicitadas en el mes de abril, podemos observar que cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la PLAME entre el nivel de ventas de marzo del 2020 y marzo del 2019 registra un incremento mayor de 4 puntos porcentuales para la MIPE, 12 puntos para las medianas y grandes empresas, se podrá aplicar la suspensión perfecta de labores. Acá tenemos nuestro ejemplo para no MIPE. Acá podemos ver los cálculos tanto de la ratio del mes de 2020 como del ratio del 2019 del mes de marzo. Acá vemos nuestro ejemplo en el PDT 621. Las ventas fueron 69.000 soles, mientras que la sumatoria de remuneraciones de la PLAME fue 27.000 soles. Lo multiplicamos por 100 nos da 39.13.
En el mes de marzo del 2019 podemos observar que la sumatoria de las remuneraciones fue 27.000 nuevos soles y las ventas fueron de 135.009 soles. Donde lo vimos en el PDT 621, lo multiplicamos por 100 y nos dio 20%. Restamos las ratios y nos da 19.13%. Nos vamos a nuestro ítem, vemos que para NOMIPE el criterio son 11 puntos, ¿no? Hay puntos porcentuales para medianas y grandes empresas. Si supera esto, se va a aplicar lo que es la suspensión perfecta de labores. En nuestro caso, al ser 19.13, sí aplica. En cuanto a las medidas de suspensión perfecta, a partir de mayo, observamos que cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la PLAME entre el nivel de ventas del mes previo en que se adopta la medida con el mismo del año anterior, registra un incremento mayor de 8 puntos porcentuales para la MIPE y 22 puntos porcentuales para medianas y grandes empresas. Se aplicará lo que es la suspensión perfecta. Acá tenemos nuestro ejemplo también para una NOMIPE. Acá podemos observar, cuanto al ratio del mes de abril del 2020, que la sumatoria de las remuneraciones fue 21.000 y las ventas 110.000, lo que nos arrojó una ratio de 19.09. En cuanto a la ratio del mes de abril del 2019, tenemos que sumó 21.000 soles y las ventas fueron de 120.000, multiplicamos por 100 y nos da 17.50. Procedemos a restar ambas ratios y nos da 1.59. Teniendo en cuenta que es NOMIPE, pues es inferior a los 22 puntos establecidos, que quiere decir que no va a aplicar la suspensión perfecta de labores. Es importante tener en cuenta que este cálculo lo realizamos en abril porque nuestra suspensión perfecta fue aplicable, la aplicamos en el mes de mayo, ¿no? En el mes de mayo. Otro dato importante a tener en cuenta es que, reiteramos, es que estos datos, tanto de la PLAME como de las ventas, los tenemos que obtener de diferentes documentos, ¿no? En el caso de la PLAME, del PDT respectivo, el 601 recuerdo, y lo de las ventas de la casilla 301 del PDT 621. También debemos considerar que, tal como nos han señalado, los contribuyentes que pertenecen al nuevo RUS no van a tener este PDT porque no se les exige llevar registros ni libros contables en cuanto a ventas y compras, ¿no? Donde tenemos esta información la podemos obtener directamente de sus comprobantes, ya sea a través de medios físicos o electrónicos. Cuanto a los otros tres regímenes especiales, regímenes de rentas, del renta de tercera categoría, sí es obligatorio que tengan lo que son los registros de ventas y registros de compras, ¿no? Son libros contables respectivos. Estamos hablando del régimen general, régimen especial y el régimen de microempresa. Dentro de esta causal vamos a encontrar otros supuestos especiales. En caso de que el empleador tenga menos de un año de funcionamiento para cualquiera de los supuestos anteriores, la comparación se realiza en función del promedio mensual de venta de los primeros 3 meses de funcionamiento. Acá podemos observar el ejemplo para una NOMIPE en funcionamiento. Vamos a calcular la ratio de los 3 primeros meses. Esta empresa empezó a trabajar en el mes de agosto del 2019. Calculamos sumatoria de remuneraciones entre ventas, acá para agosto del 2019 27.000 entre 69.000, lo multiplicamos por 100, lo que nos da 39.13 puntos porcentuales. Esta operación la aplicamos para los siguientes 2 meses y vamos a tener las otras dos ratios, de 20% y 19.09%. Calculamos el promedio y nos da 20.07. Procedemos a calcular para el mes de marzo del 2020 las remuneraciones entre las ventas, 21.000 entre 65.000, por 100, 32%. Procedemos a realizar la comparación respectiva y nos da 11.93, por lo que no aplica la suspensión perfecta de labores teniendo en cuenta las ratios establecidas para NOMIPEs en funcionamiento. Se compara con los 3 primeros meses de funcionamiento teniendo en cuenta que al tener la empresa menos de un año de funcionamiento no se va a poder comparar con el mismo mes del año anterior.
Tenemos el otro supuesto en que en el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sean igual a 0, el empleador sí podrá aplicar la medida. Esto quiere decir que si se aplica la medida en el mes de mayo y en abril hubo ventas igual a 0, sí se podrá aplicar la medida de suspensión perfecta de labores. Causal también encontramos un supuesto contemplado en el Decreto Supremo 012-2020 TDR, el cual establece que para las comunicaciones de suspensión perfecta que se produzcan en el mes de mayo del presente año, se debe descontar el monto total percibido por el empleador en el mes de abril por concepto de subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado regulado en el Decreto de Urgencia número 033. El referido decreto señala que por cada trabajador el Estado va a subsidiar 35% siempre y cuando obtenga como remuneración montos inferiores a 1.500 nuevos. Tenemos nuestro ejemplo para NOMIPE en funcionamiento. Procedemos con el cálculo de la ratio del mes de abril de 2020 al monto total de remuneraciones que corresponde a 27.000 soles, le vamos a restar los 9.450 por subsidio. Dicho resultado lo vamos a dividir por las ventas del mes de abril de 2020, que en ese caso son 69.000 soles. Y este resultado lo vamos a multiplicar por 100, teniendo en consideración que es por puntos porcentuales. Vamos a obtener como resultado 25.43. Para la ratio del mes de abril de 2019, se aprecia que en el referido mes se obtuvo ventas por 100.000 soles, asimismo las remuneraciones sumaron 21.000 nuevos soles. Se multiplicó por 100, dando resultado de 21%. Estas ratios las comparamos y nos da 4.43, lo que implica que no se podría aplicar la suspensión perfecta de labores. Lo importante a tener en cuenta es que si en el mes de abril, como lo hemos visto en este ejemplo, se recibió subsidio, no se podrá aplicar la suspensión perfecta en el referido mes de abril. Tendrá que aplicarse tal como lo dice en la pantalla en el mes de mayo, siempre y cuando para el cálculo de la ratio se descuente el subsidio recibido de las remuneraciones del mes de abril. Finalmente, en esta última diapositiva podemos observar el anexo del Decreto Supremo 011-2020 TDR, el cual contiene unos cuadros donde se encuentra de forma resumida cuándo aplica y no aplica los criterios para determinación de la suspensión perfecta de labores. Se puede observar las ratios acá en el cuadrito, en el tercer cuadrito, de criterios, ¿no? Es un resumen de lo que hemos puesto precedentemente. Es relevante señalar que esta figura de la suspensión perfecta de labores afecta económicamente a los trabajadores por cuanto no van a percibir su remuneración durante este periodo. Eso es todo. Gracias.